Bueno, esta exposición va a continuar el análisis crítico de la política. Tenemos varias exposiciones al respecto, pero ahora nos vamos a concentrar en el tema de despotismo y totalitarismo, o las formas del despotismo y las formas del totalitarismo. Habíamos mencionado alguna vez en un ensayo eso de las formas del despotismo matizado. Nos interesa tocar este tema sobre todo a partir de dos libros. El libro de Wilhelm Reich, Psicología de masas del fascismo, y el libro de Hannah Arendt, Orígenes del totalitarismo. Lo interesante, sugerente y aportador de ambos libros, y obviamente de estos autores, es un análisis distinto, a su modo, cada uno con sus propias características diferentes, de esos fenómenos que se han dado entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se han conocido como fascismo. Y obviamente la expresión más cruda ha sido la del nacionalsocialismo, del nazismo. El análisis político liberal se ha acostumbrado a asumir desde aquella perspectiva que llama maldad, es decir, esa perspectiva del dualismo del bien y el mal. Bueno, ese análisis está totalmente atravesado por esta mirada religiosa, y yo diría, digamos, temerosa en sí misma. Y obviamente le obnubila la visión para un análisis de lo que ocurre efectivamente. Bueno, y también se han acostumbrado a resolver el problema en términos de demonización, en este caso del fascismo y del nazismo. Bueno, la izquierda también tiene sus miopías, la izquierda militante, pero el marxismo vulgar sobre todo, habla de fascismo a toda derecha. Toda derecha es fascismo, ¿no? Es realmente una muestra de la inutilidad de esta izquierda para el análisis. El fascismo es un fenómeno del capitalismo tardío, pero sobre todo de ese capitalismo tardío que ingresa rápidamente a una crisis en plena beligerancia entre imperialismos. Pero más que eso, hay más que eso, que tiene que ver mucho con la civilización moderna. Muy bien, dicho de manera rápida, porque vamos a tocar ese tema en varias exposiciones, lo que tenemos en el texto de Psicología de masas del fascismo de Wilhelm Reich es que se da este fenómeno no solamente como deseo del amo, sino por las contradicciones inherentes mismas al pueblo, no solamente a las clases medias y a las pequeñas burguesías empobrecidas en plena crisis económica, sino también la clase obrera, lo que va a manifestar una especie de comportamiento altamente contradictorio, porque frente a la crisis tienden a rebelarse, pero esas rebeliones
terminan siendo malinterpretadas o interpretadas de manera provisional por ese apego a al chantaje chauvinista y con un fuerte discurso cuyo sustrato es bastante irracional. Es decir, la expresión de justificación y por lo tanto el desenlace de los comportamientos y conductas van a terminar siendo recalcitrantemente conservadores. Y el fascismo, porque es un fascismo de masas, termina primero convocando a las clases medias empobrecidas, a las pequeñas burguesías empobrecidas e incluso a los sectores obreros desesperados para inclusive prometiendo un enfrentamiento con el gran capital, la burguesía. Pero esto es solamente un gancho, porque en la práctica el nacionalsocialismo, el nazismo van a servir a las grandes empresas, a la gran burguesía. Y por lo tanto va a enfocar todo esto en una geopolítica imperialista desmesurada. Entonces ahí tenemos un tema fuerte que tiene que ver precisamente con las contradicciones inherentes en el pueblo, en el alma del pueblo, para decirlo en términos muy figurativos. En tanto que el libro de Hannah Arendt, Orígenes del totalitarismo, que tiene 3 escenarios o 3 tomos, para así decirlo. Las últimas publicaciones son un solo tomo, pero digamos comprenden 3 partes. El análisis del antijudaísmo, ¿no? Que es muy importante porque va a ser precisamente el referente convocativo principal del nazismo. Y por otra parte, el imperialismo, es decir, cómo, digamos, la pugna imperialista deriva en Alemania en una geopolítica desmesurada, desbocada imperialista, que está mostrando precisamente todas las, no solamente contradicciones, sino todas las perturbaciones que contienen estas geopolíticas imperialistas. Y por último, obviamente, el totalitarismo. Que el totalitarismo no es, pues, como dice Hannah Arendt, una dictadura. Las dictaduras las han habido a lo largo de la historia política de la modernidad en distintos países con distintas singularidades. Y tampoco, digamos, con ciertas características desmesuradas como las que van a ocurrir, por ejemplo, en España, después de la Guerra Civil, con la victoria del falangismo español, apoyado por el nazismo alemán y por el fascismo italiano, que tiene características de una dictadura clerical, ultramontana, recalcitrantemente conservadora, que adquiere características de ir más allá de una dictadura, pero no llega a lo que entiende Hannah Arendt como totalitarismo. El totalitarismo, según Hannah Arendt, se da en las versiones, en 2 versiones duales y opuestas, el nazismo y el estalinismo. ¿Por qué totalitarismo? Porque precisamente se asume la dominación en toda la escala social o en todas las escalas y niveles sociales. La pretensión es esa, una dominación absoluta que interviene en toda la sociedad y por lo tanto apunta a un control absoluto, más que control, un disciplinamiento absoluto de la sociedad. Es decir, el totalitarismo precisamente es esta forma moderna, un fenómeno nuevo de la modernidad,
donde, digamos, la realización política de la dominación y del poder va muy lejos. Es decir, va en términos de una exacerbada violencia y un exacerbado control, vigilancia y disciplinamiento absolutos de la sociedad. Entonces, hay algo que ha mostrado como una especie de inmanencia, para decirlo de ese modo, estas formas estalinistas y nazistas. Arendt comprende la diferencia, porque el estalinismo todavía sigue usando el discurso progresista de convocatoria a la liberación y convocatoria a la justicia social. Y por lo tanto, como si estuviera todavía en la expansión de esos imaginarios humanistas que vienen desde el Renacimiento. Pero, digamos, esa es la diferencia discursiva. El problema es que van a tener ambas expresiones, el nazismo y el estalinismo, ambas versiones del totalitarismo, van a tener una incidencia demoledora e inhibidora en términos absolutos de la sociedad. Y por lo tanto la abolición casi completa de la libertad. Entiende Hannah Arendt que el nazismo adquiere connotaciones más brutales en términos de la irracionalidad, el misticismo en el que se basa, para precisamente llevar a este dominio absoluto de la sociedad, pero sin ofrecer ningún horizonte salvo el de la supremacía racial. Además de una raza, la raza alemana. Fíjense cómo se manejó la cosa. Y basado todo esto en el antijudaísmo. Muy bien, entonces no vamos a desarrollar estos textos ahora, pero sí nos interesa hacer referencia por lo siguiente, porque nuestra hipótesis de esta exposición es la siguiente. Si bien hemos visto en el nazismo y en el estalinismo estas formas demoledoras y desmesuradas de dominación total, es decir, de suspensión de la sociedad, porque en realidad el Estado se hace absoluto cuando desaparece la sociedad, pero aquí el problema es que no puede haber un Estado sin sociedad. El Estado emerge de la sociedad inventa al Estado y la sociedad captura las fuerzas sociales y con esa captura de las fuerzas sociales reproduce el Estado. Bueno, cuando se llega, digamos, a la ocupación absoluta del Estado, desaparece la sociedad y por lo tanto, paradójicamente, se aniquila este Estado absoluto. Bueno, ya sabemos en qué han terminado ambas expresiones. Una, el nazismo ha terminado con la derrota de la Segunda Guerra Mundial y el estalinismo ha durado 70 años en su expresión más ortodoxa, más dogmática, de un burocratismo absoluto y aterrador. Pero ha continuado el estalinismo en sus versiones más dilatadas y más flexibles, hasta que, digamos, se ha derrumbado el Estado socialista de la mal llamada Unión Soviética, porque como hemos dicho en varias exposiciones, nunca fue soviética, nunca devolvieron a los soviets, a los consejos obreros y campesinos y de soldados, nunca devolvieron el poder, es decir, el poder a los soviets. Se quedó en el partido y del partido pasó al Comité Central, el Comité Central pasó al gran paranoico, que era el gran timonel.
Muy bien, pero lo que queremos decir aquí, si bien se han mostrado, digamos, los alcances mayúsculos del totalitarismo en estas dos versiones de la modernidad tardía, eso no quiere decir que haya en ciernes y con desarrollos quizás incipientes o desarrollos sin mucho alcance, sin gran alcance en las otras formas de gobierno. A eso vamos. Es decir, lo que vamos a decir es lo siguiente, es decir, se han dado también formas de totalitarismo en el liberalismo tardío, sobre todo en plena Guerra Fría, cuando se ha perseguido a críticos, a intelectuales, inclusive a científicos acusados de comunismo, inclusive a dos científicos físicos, una pareja, un matrimonio, se los llevó a la silla eléctrica. Entonces, el liberalismo puede derivar también en totalitarismo, aunque digamos este totalitarismo fue posterior a estas formas de totalitarismo que analiza Hannah Arendt. Y aunque ese liberalismo es más, ¿cómo te puedo decir?, más matizado y quizás circunstancial intermitente, dependiendo de las circunstancias de las crisis. Recientemente ese liberalismo y ese totalitarismo liberal ha llegado a extremos en plena guerra contra el terrorismo, donde se han suspendido derechos civiles y políticos. Entonces se llega, pero también en otras formas de gobierno, digamos, más barrocas, como las populistas y las neopopulistas y las progresistas, se puede llegar a extender ciertas formas, ciertos matices, ciertos perfiles de ese totalitarismo que está en ciernes. Y eso hemos visto en las famosas experiencias del socialismo del siglo XXI, donde, si bien no han llegado a ser regímenes totalitarios en pleno sentido de la palabra, aunque usen los analistas, los comentaristas, los críticos, ese término, pero sin entenderlo, porque lo que está hablando Hannah Arendt es algo más estructurado y abarcador, que tiene incidencia profunda en las subjetividades, en los comportamientos y en las conductas. Entonces eso no se ha dado, aunque no se haya dado, digamos, pero ese inmanente totalitarismo de alguna manera tiene ciertos desarrollos, pues, en estos regímenes. Y también en regímenes neoliberales, como las coaliciones, digamos, neoliberales del socialismo liberal en Chile. En ciertas circunstancias se llega a desarrollar estas formas de totalitarismo, no en su plenitud. A eso vamos. Esto es importante porque nos permite una perspectiva distinta, porque este fenómeno es un fenómeno inmanente, es decir, inherente a las estructuras de poder de las modernidades tardías. Es decir, forma parte de su reproducción y de su crisis, forma parte de sus márgenes de maniobra, forma parte de sus recursos de emergencia en crisis que tienen que afrontar y por lo tanto van a recurrir a lo que llamamos en términos metafóricos y de la filosofía política el estado de excepción, que también es el otro referente fantasma que está por ahí. Pero aquí lo que nos interesa, digamos, esta obsesión por el totalitarismo, y que se lo ve muy claramente en los comportamientos, en los perfiles, en los discursos, en las compulsiones de los caudillos neopopulistas, pero también en los caudillos de derecha, como la del Brasil, en Bolsonaro, por ejemplo. Fíjense que estas formas de totalitarismo no son solamente expresiones de una versión o de izquierda o de derecha, sino que se comparten, porque forman parte de una crisis profunda del poder
en la modernidad, de las dominaciones en la modernidad, y que como se trata del mismo sistema mundo capitalista, porque en realidad nunca han salido del mundo capitalista, de la mundanidad capitalista, de la geopolítica del sistema mundo capitalista, de la forma de la valorización abstracta, que es la acumulación ampliada de capital, que en un momento determinado los ideólogos stalinistas, inclusive pre-stalinistas, llamaron el de la acumulación de la plusvalía socialista, cuando precisamente atacaron a los campesinos, no solamente a los kolhosen, no solamente a los kulak, no a los kolhosen. Los kolhosen son los desarrollos en pleno planes quinquenales de una socialización del campo, es decir, de formar colectividades productivas campesinas, empresas colectivas, bajo el régimen socialista. Pero eso lo hicieron a un costo demasiado alto, es decir, con masacres de millones de campesinos, en una guerra contra los campesinos, en un país de mayoría campesina. Y además con fracasos terribles en los planes quinquenales y dentro de los planes quinquenales de los kolhozen. Pero aquí estamos hablando de los kulaks. Muy bien, entonces, fíjense que estamos asistiendo pues precisamente a un fenómeno, o a fenómenos que podemos llamar políticos sociales, políticos sociales culturales, políticos sociales psicológicos. Wilhelm Reich diría sexoeconómicos. Y Hannah Arendt hablaría de un fenómeno integral que articula varios niveles de la sociedad que terminan siendo desarticulados para articulados a esta perversión de la dominación totalitaria. Entonces es un fenómeno donde, digamos, no es que hay culpables, porque es otro estilito, pues, de algunos comentaristas, analistas de derecha y de izquierda, donde buscan culpables. No hay culpables porque es un fenómeno estructural, pero no solamente es un fenómeno estructural, es un fenómeno de dinámicas sociales, políticas y económicas. Es un fenómeno social, histórico, político, social. Entonces hay que atender a ese fenómeno. ¿Por qué? Porque se tiene que entender cómo funciona, cómo emerge ese fenómeno y cómo puede precisamente tratarse esa problemática para escapar de esta problemática, porque precisamente esa problemática lo que nos muestra es una oscuridad muy grande, como ausencia absoluta de porvenir. El totalitarismo absoluto, la dominación absoluta, nos lleva a una desaparición de todo porvenir. Ese es el oscurantismo que nos ofrece. Bueno, y hay distintos matices del oscurantismo en la medida que se desarrollan de manera incipiente precisamente estas dinámicas inherentes e inmanentes del totalitarismo en las sociedades modernas, en los estados modernos, en plena crisis múltiple de los estados modernos, en plena crisis múltiple de los estados-nación. Entonces, no solamente es una especie de antojo de algún caudillo o de algún presidente, de algún gobierno en crisis, en plena guerra contra el terrorismo o en plena guerra contra la pandemia. O sea, no solamente se trata de antojos, sino que es algo que está en el propio funcionamiento del poder, de las formas de poder, de las formas de Estado, tanto de las democracias formales liberales como de las otras formas de Estado moderno que han sido estas formas del socialismo real y después de las formas del socialismo del siglo XXI.
y en Sudamérica de los neopopulismos del siglo XXI y en Bolivia del que se llamó además socialismo comunitario, cuando no tenían nada de comunitario y obviamente nada de socialismo, sino se apoltronó, se emergió, se consolidó una burguesía rentista. Bueno, pero de eso hemos hablado antes. Lo que aquí nos interesa precisamente es atender a esto, es mostrar ahora, digamos, que hay un fenómeno que ha sido manejado de manera distinta, pero bastante pertinente por autores como Wilhelm Reich y Hannah Arendt, y que nos puede permitir ahora entender también de una manera más amplia y desde otras perspectivas la crisis múltiple del Estado-Nación, la crisis múltiple del poder, la crisis inherente al circuito del círculo vicioso del poder. A eso vamos. Por eso, digamos, no solamente no se sale del círculo vicioso del poder, y la única manera de salir del círculo vicioso del poder es abolir el poder. Y eso implica fundamentalmente salir de la ilusión del poder, salir de estas formas de poder representativas y delegativas. Es decir, es lograr la madurez de los pueblos que tengan capacidad de autogobierno. De eso también hemos hablado. Entonces se trata pues salir de esta crisis. Pero es importante ir entrando a un análisis no solamente más detallado, sino que tenga o que incluya otras perspectivas que nos permitan enriquecer el análisis y lograr una interpretación o una hermenéutica del poder y de la crisis del poder más profunda. Y obviamente que nos permitan hacer investigaciones al respecto, porque son las investigaciones las que pueden corroborar nuestras hipótesis, verificar, contrastar las hipótesis y por lo tanto, digamos, permitirnos mejores descripciones y que se llama ampliar o transformar las mismas teorías e interpretaciones. De eso se trata. Entonces, nosotros dejaremos aquí esta exposición, que sería la primera de un análisis desde la perspectiva del totalitarismo y del fascismo inherente a las formas de poder y a la crisis del poder en la modernidad tardía. Vamos a hacer otras exposiciones buscando, digamos, lugares más recortados, contextos más precisos y entrar en más detalle. Muy bien, aquí dejamos la exposición y nos despedimos.